Bueno, pues si os parece, vamos empezando. Hoy, como sabéis, toca una formación sobre comunicación política, un poco la idea de la escuela es que pudiéramos trabajar distintos temas. Hemos trabajado temas más teóricos, más prácticos, sobre la situación geopolítica de Europa, sobre cuál es la situación de la juventud trabajadora, sobre cómo se organiza las personas jóvenes que trabajan en los sindicatos. Y hay una cuestión, lo comentaba antes con Verónica, con la ponente, que a veces no siempre en todas las escuelas trabajamos y es importante, y es cómo mejorar nuestras propias competencias en comunicación política. Al final, además de la labor activista que hacemos en Jóvenes IU, que somos al final una red de activistas de juventud, más la parte programática de elaboración política, hay una parte importante que nunca podemos olvidar y es que al final Izquierda Unida nos presentamos a las elecciones y eso nos obliga, con la humildad de recursos que tenemos, a de manera militante sacar esas campañas electorales adelante. Por eso es importante formaciones como esta para que sepamos mejorar, para que sepamos estar un poco al quite de las tendencias, de los cambios que hay en comunicación política, y es un poco de lo que vamos a hablar hoy con dos enfoques, con un enfoque algo más juvenil y con un enfoque además en lo local. Sabéis que el siguiente ciclo de elecciones fuerte que se viene son las municipales y pues bueno, hay que ir preparándose poquito a poco para ello. Y para eso hoy nos acompaña Verónica Crespo. Verónica Crespo no solo sabe mucho del tema porque estudió sobre ello, sino que además trabaja todos los días sobre estos temas en dos vertientes. Por un lado es la directora de comunicación del Ayuntamiento de Calatayud y además pertenece a la Asociación de Comunicación Política de España, donde dirige la revista que publican periódicamente. Por tanto, conoce tanto los debates que se tienen dentro del sector de la comunicación política como la gestión cotidiana de la comunicación política e institucional en el ámbito local. Así que le agradecemos mucho que nos acompañe hoy. Siempre es más difícil que personas pues, independientes, con perfiles más profesionales, pues saquen un huequito para formaciones que dan partidos políticos, pero bueno, creo que nuestra obligación precisamente es ese espacio de aprendizaje, de pluralidad y con perfiles como Verónica seguro que aprenderemos mucho todos y todas. Así que, si os parece, le paso la palabra y empezamos con la charla. Muchísimas gracias, Víctor. Gracias a todos por sacar un hueco esta tarde del mes de agosto, que seguro que teníais un montón de cosas mejor que hacer que aguantarme a mí. Así que os agradezco enormemente que estéis al otro lado de la pantalla. Como decía Víctor, hoy vamos a hablar de comunicación política, pero antes de nada la comunicación política es algo muy, muy, muy extenso. Entonces he intentado coger algunos aspectos que me han parecido más interesantes y hacer como una especie de croquis, de amalgama entre todo, para que, bueno, que os deis una idea un poco general, ¿vale? He preparado una pequeña presentación de PowerPoint que la voy a compartir ahora mismo con vosotros. Vale. Creo que ya la estáis viendo. A ver, voy a minimizar esto. La veis perfecto, ¿verdad? Sí. Vale, muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar. Como os decía, vamos a hablar de una de las partes de la comunicación política. Me he querido centrar en el entorno digital, por ser lo que más en boga está, lo que más estamos estudiando, estamos conociendo y al final porque tener presencia online la podemos hacer a todos los niveles, desde con un partido grande hasta un partido muy pequeño o incluso si fuéramos una agrupación de electores, que no es el caso, pero también podemos poner en marcha una estrategia de comunicación política online y adquirir tanta visibilidad como puede tener un partido grande. Todo si contamos con personal y con gente formada que pueda también contribuir a ello, que pueda trabajar en ello. Otro aspecto que he querido tener muy en cuenta en la presentación y por eso la he realizado bastante abierta es que pueda serviros para aquellos que estéis colaborando con un ayuntamiento, que estéis en tareas de diputaciones provinciales o que estéis desde partido, o sea, que pueda abarcar todos los ámbitos en ese sentido. Vamos a marcar las diferencias, veremos cuáles son esas diferencias que hay entre un ámbito u otro, pero que las herramientas que yo os vaya proponiendo las podéis poner en marcha
en todos los sentidos. Y por otro lado, he querido tener muy presente que todos somos muy jóvenes, todos los que estamos aquí, y que al final a vosotros no hay que explicaros para nada cómo se publica en Facebook, cómo se publica en Instagram, porque en Instagram hay que poner mucho vídeo y mucha fotografía, porque eso ya lo sabéis. Estoy segura que lo hacéis en vuestro día a día. Así que mi principal preocupación de hoy es dejaros muy claro que todo lo que publiquemos tiene que estar amparado en una estrategia general. O sea, que no consiste simplemente en publicar, sino por qué vamos a publicar eso. El hecho de publicar unos contenidos o de una manera no lo voy a tocar porque creo que es algo para profundizar mucho más y que vosotros ya tenéis unos conocimientos en eso. Lo que os decía, vamos a hacer como una especie de puzzle, vamos a tratar diferentes cuestiones y vamos a intentar que todo case, que todo se relacione, ¿vale? Y me he propuesto ajustarme al tiempo, así que voy a intentar ir un poco rápido y así podemos pasar a la parte de los ejemplos, que será, y sobre todo de las preguntas, que también será donde más podáis aportar vosotros. Esto es un poco el esquema de temas que vamos a tratar. Por un lado, tenemos un plan, vamos a hablar de los planes de comunicación, porque es importante tener un plan, una campaña para cada objetivo, porque dentro de las campañas, o sea, de los planes de comunicación, es interesante poner en marcha campañas y que las acciones que hagamos estén en confluencia con una campaña. Brevemente, muy brevemente, cuál es el nuevo paradigma de la comunicación al que nos enfrentamos y cerraremos la sesión hablando de algunas herramientas de comunicación digital y algunos ejemplos de buenos usos y de malos usos. Empezamos con el plan de comunicación. ¿Qué es el plan de comunicación? El plan de comunicación físicamente es un documento, puede ser un PDF, puede ser un dibujo hasta en una servilleta, pero el plan de comunicación siempre tiene que estar reflexionado, muy reflexionado, compartido por todos los miembros que formemos el equipo, al menos el equipo de comunicación, y sobre todo escrito, porque todo lo que escribimos se guarda y permanece. Y si tenemos el plan de comunicación en nuestra cabeza, irá cambiando a medida que nos despertemos bien o mal. Entonces es importante que antes de poner en marcha una estrategia de comunicación en el ámbito digital, pero también en el offline, en cualquier ámbito, tengamos un plan y seamos capaces de reflexionar por un momento quiénes somos, de dónde venimos, qué tenemos y, sobre todo, qué queremos conseguir con ese plan de comunicación, con esas acciones de comunicación que vamos a poner en marcha. ¿Cuál es el primer paso del plan de comunicación? Por tanto, será la reflexión, reflexionar y hacer un diagnóstico de cómo está nuestra organización, y hablo organización y puedo pensar desde un ayuntamiento, desde un grupo municipal de la oposición, desde un partido político en un ámbito local o nacional, o sea, en cualquier ámbito. Tengo que pensar cuál es el diagnóstico y sacar los objetivos que voy a trazar. Por ejemplo, para ser más concretos, imaginaos que yo voy a llevar la comunicación de mi partido, que está en un gobierno municipal, en la oposición. Entonces, si tengo elecciones dentro de 2 años, unas elecciones municipales, mis objetivos pueden ser posicionarme, por ejemplo, en ciertos temas que están relacionados con mi partido, como puede ser el ecologismo, puede ser el feminismo, puede ser la defensa de los trabajadores, en fin, diferentes temas que quiero posicionarme y que quiero que la gente, cuando piense en esos temas, piense en mí, piense en mi partido. Y sobre todo hacer oposición dentro del ayuntamiento en el que estoy con esos temas especialmente. Entonces, cuando yo marco los objetivos de comunicación, los objetivos que voy a alcanzar dentro de esos 2 años, los tendré en cuenta, ¿vale? Quiero que en el momento que se hable de esos temas haya una aportación por parte de mi partido. Una vez que tengo el objetivo, que sé la meta, cuál es la meta que voy a alcanzar. Por cierto, los objetivos tienen que ser realistas y tienen que ser medibles. Tengo que tener la capacidad dentro de 1 año, dentro de 2 años, de medir si los he alcanzado o no los he alcanzado. He tenido presencia en las noticias que han salido en los medios de comunicación y han hablado sobre ese tema. He compartido publicaciones en las redes sociales sobre esos temas en concreto. La gente ha tenido un feedback positivo respecto a esos contenidos que yo he ido divulgando.
con esos temas en concreto. Esa será la manera de medir esos objetivos que yo quiero alcanzar. Y por otro lado, los objetivos tienen que tener un periodo temporal. Tengo que ver en qué momento, en qué periodo los voy a alcanzar. En los próximos 2 años, en el próximo año. Y tener la capacidad de, si son los objetivos que los planteo para dentro de 2 años, dentro de 1 año, hacer una reflexión. ¿Cómo vamos? ¿Cuántas publicaciones hemos hecho en este sentido? ¿Cuántos posicionamientos con notas de prensa hemos publicado? Entonces veremos si vamos en la buena línea o tenemos que mejorar algo, ¿vale? Una vez que tenemos el objetivo, que es como lo más etéreo, lo más general, tenemos que marcar las acciones, los pequeños pasos, los pequeños escalones que yo voy a tener que subir para llegar a ese objetivo. Por ejemplo, si yo quiero tener una mayor penetración entre el público más joven de mi ciudad, quizá una de las acciones que voy a desarrollar sea poner en marcha canales de redes sociales en aquellas redes sociales que están los jóvenes y generar contenido en esas redes sociales. Estoy pensando en TikTok, estoy pensando en Twitch, en Instagram, por ejemplo. Pues eso serán acciones, pasitos que yo tengo que ir avanzando para alcanzar ese objetivo que yo me he propuesto, que es posicionarme entre el público más joven de mi ciudad, ¿vale? Otro planteamiento fundamental del plan de comunicación será decidir cuál va a ser mi público. Y tú me dirás, ¿toda la sociedad? ¿Toda mi ciudad? Pues no, tenemos que dejar claro y tenemos que describir lo máximo posible a nuestro votante, podemos llamarle votante, o a nuestro público objetivo, público diana. Y cuanto más seamos capaces de describir a ese público, mejor podremos comunicarnos con él. De hecho, hay algunos estrategas de comunicación que les ponen hasta nombre. Por ejemplo, vamos a describir cómo es María López. María López tiene entre 20 y 30 años, es estudiante, tiene estos hobbies. Entonces, una vez que yo he descrito cómo es mi público diana, mi público objetivo, será mucho más fácil comunicarme con él y generar contenidos para hablar directamente con él, ¿vale? ¿Con qué canales? Es lo que os decía antes de, por ejemplo, redes sociales. Por ejemplo, si nuestro público objetivo son personas más mayores, igual no tenemos que estar en esas redes sociales y tenemos que ir a otros medios más tradicionales, como los medios de comunicación, como el periódico, como el reparto de folletos, por ejemplo, como la cartelería, ¿vale? Otro tipo de canales. ¿Cuáles son esos canales con los que yo me voy a poder comunicar con ese público? ¿Qué productos o qué consumo va a tener ese público, esa María que yo he descrito? ¿Qué hace María? ¿Cómo se informa María? ¿Por dónde camina María? Entonces, tenemos que decir, María, este público en concreto utiliza mucho o asiste mucho a ciertos contenidos culturales que están en un área concreta de mi ciudad, que está en unas calles concretas. Pues igual es interesante poder estar en esas calles cuando yo voy a poner una mesa informativa. Entonces, esos serían los canales de comunicación que yo voy a poner en marcha, o sea, que voy a desarrollar para llevar a cabo esas acciones. El tiempo, lo que os decía antes para los objetivos. Para mí lo más importante es tener un calendario y que todas las acciones, todo lo que yo vaya a hacer, lo vaya poniendo en el calendario. Y así seguro que no nos vamos con nada, porque al final pues pasan los días, pasan las semanas, queremos hacer cosas, pero tenemos que jugar mucho también con el tiempo. El diseño de los mensajes, la planificación y la evaluación. Esto también es clave. Diseño del mensaje está englobado entre el texto que yo voy a escribir en el tweet hasta el mensaje que yo voy a poner en el cartel o el contenido audiovisual, que ahora cada vez vamos a utilizar más, sobre todo en formatos digitales, como es el vídeo y como es las propias imágenes. Entonces, si yo estoy hablando como partido, tendré que utilizar, además de un determinado lenguaje, que puede ser más o menos directo, dependiendo del público al que nos refiramos, tendré que utilizar unos colores corporativos, tendré que utilizar unas músicas que pueden estar más o menos vinculadas con el mensaje y con el objetivo que yo quiero conseguir.
La planificación, lo que os decía, muy importante con nuestros calendarios, planificar absolutamente todas las medidas para que, además de que nada se me vaya, que podamos compartirlo con todo el equipo y que todos tengamos acceso a todo ese material y sepamos qué se está haciendo en cada momento. Y por último, he puesto 2 preguntas: ¿qué presupuesto tengo y qué recursos necesito para llevarlo a cabo?, que para mí son las más importantes de todo, son las más esenciales. Aparecen al final, pero vamos, va a ser lo que va a guiar nuestro plan de comunicación. ¿Por qué? Porque el presupuesto, al final el dinero y los recursos que voy a tener van a decirnos lo más o menos ambiciosa que puede ser nuestro plan de comunicación, nuestras acciones. Y es lo que diferencian a los partidos más grandes de los partidos más pequeños, a las acciones locales de las acciones nacionales. Porque al final decimos, no, es que en el entorno online, en las redes sociales, todo es gratis. Crear una red social es gratuita. Sí, crearla es gratuita. Pero amigos, mantenerla no. Entonces, la diferencia va a estar, y lo que va a marcar la distinción va a ser la capacidad que tengamos de publicar o de hacer vídeos con más calidad, vídeos con más profesionales, la cantidad de personas que puedan estar publicando esos contenidos, porque si solamente hay una persona y tiene que publicar en un montón de redes sociales, pero al mismo tiempo tiene que ocuparse de escribir discursos, tiene que ocuparse de colgar carteles, va a tener muy difícil estar continuamente publicando. Pero si tenemos un equipo de 20 personas, eso ya cambia, ¿vale? Y después también es cierto que el presupuesto va a determinar, y sobre todo en campaña electoral, la posibilidad de poner publicidad online, que aquí no he entrado en el tema de publicidad online, pero bueno, es que es algo muy interesante. Luego, cuando hablemos de la segmentación, si queréis lo menciono también, que es muy interesante para poder centrar mucho el tiro en el público al que yo me quiero dirigir. La publicidad online os la recomiendo exclusivamente en periodo electoral, ¿vale? Seguimos. Pasamos a hablar del plan de comunicación a la campaña. ¿Cuál es la diferencia? Si el plan de comunicación tendría un enfoque más estratégico, las campañas son sobre todo operativas, ¿vale? Una vez que tengo el plan de comunicación, voy a ir planteando campañas. Y es que la campaña va a ser la forma más adecuada de poder llevar a cabo esas acciones de comunicación en mis perfiles de redes sociales, en medios de comunicación, con notas de prensa, etc., etc. Y me diréis, pero si es que al final, sobre todo en gobierno, el trabajo diario es de venta, de gestión, de envío de nota de prensa sobre la actividad diaria, sobre todo, de lo que se va haciendo, de lo que no se va haciendo. Sí, exacto, eso forma parte, entra fuera de la campaña. Pero sí que es cierto que todo lo demás tendríamos que encajarlo en campañas. Queremos hablar ahora, en los próximos meses, de feminismo. Queremos hablar de una ley en concreto que se va a aprobar, y quiero marcar muy bien cuál es la opinión y cuál es aquello que defiende mi partido. Eso lo haríamos dentro de una campaña. Una campaña es un plan muy definido. Los objetivos son mucho más específicos que en el plan de comunicación. También tenemos que programar y calendarizar en la manera de lo posible las acciones que voy a llevar a cabo para alcanzar esos objetivos que yo me he marcado. Las campañas son muy concretas. Aquí sí que es muy importante decir cuándo vamos a empezar y cuándo vamos a terminar. Y nos recomendaría alargar una campaña muchísimo en el tiempo. Es decir, una campaña para los próximos 2 meses es una campaña bien acotada. Una campaña para los próximos 2 años no hay quien la coja. Puede ser un plan de comunicación para los próximos 2 años, pero dentro llevar a cabo distintas campañas, ¿vale? Las campañas son algo mucho más reducido. Y muy importante, con las campañas vamos a poder medir los resultados. Vamos a ver cuántas veces hemos salido, las notas de prensa que nosotros hemos enviado, cuántas veces han sido publicadas en los medios de comunicación, en qué medios, ¿vale? Eso nos va a permitir medir muchísimo la campaña en concreto, y una vez que midamos todas las campañas, sabremos, dentro de nuestro plan de comunicación, de nuestro planteamiento más general, si estamos o no en la buena línea. Para eso va a ser súper importante planificar campañas. Seguimos.
Tipos de campaña, porque aquí nos gusta mucho hablar de campañas, pero muchas veces no sabemos a qué nos estamos refiriendo. Y aquí sí que hacemos una distinción en lo que es institucional de lo que es político, ¿vale? Aunque muchas veces también la vinculación se da por sentado. Y nuestro trabajo, sobre todo, si somos los responsables de comunicación de nuestro partido, en el ámbito que sea, será dejar bien clara cuál es esa diferenciación, estos tres tipos de campaña que os voy a presentar a continuación. Por un lado, tenemos las campañas institucionales. Son aquellas que parten de una institución, sea un ayuntamiento, sea una diputación, sea un gobierno, ¿vale? Cualquier ámbito, pero son aquellas que parten de la institución. Se basan específicamente en publicar o en dar a conocer información ciudadana, son muy transparentes, se basan en la transparencia, en la rendición de cuentas al ciudadano, en la utilidad pública de algo determinado, en la concienciación, crear conciencia social, y siempre van a estar englobadas en la identidad corporativa de la propia institución. ¿Vale? Eso es muy importante, que nuestra campaña esté acorde con la identidad corporativa de esa institución. Pasamos a las campañas políticas. En las campañas políticas estamos vendiendo proyecto político, puro y duro, y se realizan de forma continuada por parte de los partidos políticos, tanto en los perfiles de los propios partidos como en los perfiles de los políticos o de la gente que forma parte y que apoya al partido. Podemos reforzar, a veces, con una campaña política, podemos reforzar una campaña institucional. Es decir, si yo, partido político, estoy en una institución y desde la institución hemos lanzado una campaña de concienciación en materia medioambiental, por ejemplo, que lo vamos a ver después en un ejemplo, quizá desde mi partido puedo reforzar esa campaña y aprovechar el momentum para explicar y dar a conocer cuál es la posición de mi partido en ese tema en concreto. Pero ya no utilizaré la misma identidad corporativa, los mismos colores, la misma tipografía, el mismo lenguaje que he utilizado en la campaña institucional, sino que haré lo propio con aquella identidad de mi partido, ¿vale? Y después, en tercer lugar, tenemos las campañas electorales, que de manera tradicional se han circunscrito exclusivamente al periodo electoral, pero ahora cada vez más, me diréis, hablamos y escuchamos hablar sobre las campañas permanentes. ¿Y qué nos dicen las campañas permanentes? Pues que todo lo que hagamos tiene que tener el objetivo electoral en la cabeza, ¿vale? Yo no sé hasta qué punto el único objetivo, sobre todo durante el periodo entre elecciones, tiene que ser electoral, porque al final sí, que tenemos que ganar elecciones porque somos un partido político, pero que lo que nos mueve a estar aquí es algo más, ¿no? Es un servicio a la ciudadanía, es un mejorar la sociedad. Entonces no termino de estar de acuerdo con eso de campaña permanente, de que todas las campañas sean al final campañas electorales. Pero sí que es cierto que tiene que estar muy presente, que cada vez tiene más peso en los partidos, en las decisiones tanto de partidos como y de gobiernos, pero pues eso, que hay que tenerlas muy, muy, muy en mente. Aún así, sí que hay una división clara de las campañas políticas y electorales, hay mucha diferencia cuando estamos hablando sobre todo en periodo electoral, cuando ya sí que hay un llamamiento a votar, sobre todo cuando lo permite la ley, ¿no? Vamos a ver ejemplos. Aquí tendríamos un caso muy concreto de un ejemplo de campaña de comunicación política, ¿vale? Vemos que está publicada en una red social, en este caso en Instagram, lo ha publicado el propio partido, lo ha publicado Izquierda Unida, pero es un contenido que está hablando sobre un tema de gobierno, es decir, aprovechamos la campaña institucional de dar a conocer o el hecho noticioso institucional del gobierno para vender gestión política, para decir, no, mira, es que lo ha hecho mi partido y este éxito político es de mi partido. ¿Por qué también nos apoya que es una campaña política? Vamos a ver el uso de los colores. El uso de los colores, en este caso, de la imagen que aparece, de la infografía que aparece, la imagen que aparece de la política.
Y en el texto vemos que nos dice en este mes habrá X personas menos, seguimos. Ese seguimos no lo va a poner un gobierno, no lo va a poner una institución seguramente, donde habrá un lenguaje mucho más institucional, aunque estén en redes sociales y no sea lenguaje BOA, como solemos decir. Pero sí que es cierto que se ve que es una adaptación del contenido institucional al propio partido político. Seguimos. Aquí tenemos un anuncio puramente electoral, con el lema, con los colores, con el hashtag 100% electoral en periodo electoral. Y, por otro lado, tenemos un ejemplo de una campaña institucional, en este caso del Ayuntamiento de Barcelona, ¿vale? ¿Y qué nos está diciendo el Ayuntamiento de Barcelona? Pues una campaña de concienciación sobre un tema de medio ambiente relacionado con... ¿Vale? Muy bien. Pasamos a la segunda pieza del puzzle. Dicho esto, hablado de los planes de comunicación y de las campañas, vamos a por otro aspecto. Y vamos a hablar ahora de lo que nosotros hablamos, el nuevo paradigma de la comunicación, que es algo que también tenemos que tener muy presente en la cabeza antes de ponernos a comunicar. Si una de las cosas más importantes, o quizá la más importante, es entender que todo tiene que estar planificado, que todo tiene que responder a una estrategia, que yo no me puedo poner a publicar sin más, sino que tengo que pensar en el público, tengo que pensar en los objetivos, tengo que pensar de qué temas debo de hablar en este momento. Otro aspecto muy interesante, sobre todo cuando estamos comunicando en el entorno digital, es entender cómo funciona la comunicación en este entorno. Y a vosotros, que sois jóvenes, esto tampoco hace falta profundizar mucho, pero para la gente más mayor sí que es un cambio de paradigma muy importante. Porque si antes estábamos hablando del emisor, que puede ser la institución, el partido político, que se comunicaba con los medios y que los medios, a su vez, se comunicaban con la ciudadanía, es decir, veíamos un proceso lineal y mediado con un intermediario, que eran los medios de comunicación. Ahora hemos pasado a este segundo modelo que tenemos aquí, que es un entorno mucho más colaborativo y nos da la oportunidad de dirigirnos nosotros como emisor directamente a la ciudadanía. En este caso, los medios de comunicación son un actor más, pero el emisor de contenidos, que hablamos de emisor de contenidos, pero realmente quien genera contenidos son todos los actores involucrados en este paradigma, se conversa directamente con todos estos restos de actores, con el resto de actores. Entonces, la comunicación es directa con la ciudadanía, pero estamos hablando con una ciudadanía activa que puede generar los mismos mensajes hacia mí que genero yo hacia ellos, ¿vale? Los medios de comunicación pierden importancia en este nuevo paradigma, pero también están presentes. Luego hablaremos también de eso, ¿vale? Importante y oportunidad que nos da este nuevo paradigma de la comunicación. Estos valores de colaboración, de creación de comunidad, de empoderamiento social, pueden estar y están muy relacionados con la cultura que asumimos como propia y sobre todo con la cultura que en este caso un partido como el vuestro puede abanderar. Y es realmente interesante que estos valores, esta cultura corporativa, esta cultura política, la podéis reflejar en vuestras acciones de comunicación. Es decir, que podamos darnos a conocer como adalides de la colaboración, de la defensa del empoderamiento ciudadano y de la transparencia en la red, que son una serie de valores que ahora cada vez más se identifican como propios de esta comunidad mundial que al final formamos todos los que estamos en la red, ¿vale? Vamos a seguir hablando del nuevo entorno digital, algunas características, y aquí voy a ir muy rápido que me estoy comiendo el tiempo. El nuevo entorno digital es interactivo, es multimedia y transmedia, es decir, sobre todo mucha imagen y mucho vídeo y transmedia, que está en todos los tipos de formatos. Personalizado y segmentado, lo que os decía antes, es que podemos hablar con María directamente
y segmentado. Es que puedo caracterizar muy bien a mi público y a toda la gente. Les puedo personalizar los contenidos y dirigirme directamente a ellos. Es global e hiperlocal. Por eso ahora mismo estamos hablando de una serie de herramientas y de una serie de ideas que nos sirven tanto para el ayuntamiento más pequeño de España como para el más grande, o para la institución local como para la institución nacional. Eso es lo que tiene el entorno digital. Es la conversación, o sea, ya no podemos ser meros altavoces. Quienes sean altavoces no van a conseguir nada en el entorno digital. Tienen que hablar, tienen que debatir. Y hay algunos que les gusta más y otros que les gusta menos. Los canales están controlados por los usuarios y esto tenemos que tenerlo muy claro. Ha habido muchos políticos que han terminado marchándose, por ejemplo, de redes sociales como Twitter, que seguro que os viene alguna polémica en este sentido a la cabeza, porque quizá no han encontrado o no han entendido del todo que los canales están controlados por las comunidades de Twitter, o en este caso, las comunidades online. Entonces, si es complicado, si hay una comunidad que se enfrenta a ti, es muy difícil poderte imponer como altavoz, porque al final todos vais a tener el mismo peso. Es inmediato y luego veremos que cada vez es más inmediato. Y eso es un hándicap cuando hay una crisis, por ejemplo, porque en las crisis nos obligan, la inmediatez de las redes sociales nos obligan a comunicar para ya. Y hay muchas veces que no tenemos toda la información para darla ya. Entonces ahí está también el reto. Permite crear comunidades, y aquí añado, y activismo. El activismo social es clave en el entorno digital, toda la movilización que podemos hacer de apoyo a un proyecto. Y tiene un menor coste por impacto. He puesto menor coste por impacto porque no podemos decir que sea gratuito, porque es cierto que para funcionar de una manera adecuada en el entorno online sí que hace falta dedicarle recursos. Y bueno, por añadir alguna idea más a esto, cada vez más en los próximos años va a haber algunas tendencias que se van a imperar, como es, por ejemplo, toda la cultura de la hora. Hablamos de la inmediatez, pero es que cada vez la gratificación instantánea va a ir a más. La conectividad total, hablamos de transmedia, cada vez vamos a estar más conectados en todo tipo de dispositivos, hasta con nuestros hogares, hasta con nuestros vehículos, con absolutamente todo. Va a haber también, y esto tenemos que tenerlo muy presente, una sobrecarga de contenidos, que ya la hay, y es muy difícil diferenciarse. Tienes que ofrecer un contenido muy bueno para poder competir en toda la cantidad de contenidos que se están generando continuamente. Otro aspecto importante, que la página web meramente va a perder importancia. Vamos a tener que salir de las páginas web a buscar las comunidades, aquellos sitios donde están. Y por eso tenemos que, luego hablaremos de ello, tenemos que tener muy en cuenta qué herramientas hay y qué públicos están en cada herramienta. Y después, la mayor parte de los contenidos van a estar enfocados al entretenimiento. Entonces, ahí la comunicación política tiene un reto de poder adaptar su marketing a este tipo de contenidos más relacionados con el entretenimiento, pero que puedan informar y puedan formar, que al final para eso hemos venido también, ¿no? Dicho esto, y voy fatal de tiempo, ya lo sé, os voy a hacer algunas preguntas. ¿Qué herramientas digitales conocéis vosotros y cuáles utilizáis en vuestro partido político, en vuestra institución en la que estéis? Venga, ¿quién me responde rápidamente? Zoom. Zoom, muy bien. Por ejemplo, ahora mismo. ¿Alguna El correo más? electrónico. Correo electrónico. La página web, Facebook, ¿no? Eso se considera. Muy bien, venga, ¿alguna más? ¿Alguna tenéis cuenta de Instagram de Jóvenes IU a nivel local, regional? Sí, en Rota tenemos. Muy bien, perfecto. ¿TikTok tenéis alguna? Bueno, en la cuenta estatal tenemos TikTok. Ahí está, Héctor. Total. Muy bien. No hay que estar en todas. A veces, ahora sobre todo os voy a presentar un montón. No hay que estar en todas. A veces es que es más importante estar en poquitas y tener una actualización continua, que los contenidos sean de calidad, que sean contenidos muy cuidados, que decir es que hay que estar en absolutamente todos los perfiles, que se abran y abran una red nueva que todavía está en versión beta y ahí que me meto. Pues
Pues no. Para saber en qué herramientas tengo que estar y en cuáles no, se las voy a preguntar a mi plan de comunicación. Por eso me ponía pesada al inicio. Porque el plan de comunicación nos va a decir el público al que va a dirigirse, y nosotros tenemos que ver en qué herramientas me van a permitir llegar a ese público. Y también, muy importante, lo que insistía antes, ¿qué recursos tengo? ¿Cuántas personas estamos para hacer esto? ¿Qué conocimientos tenemos este grupo de personas? ¿Tenemos algo de presupuesto? ¿Vale? Ese tipo de preguntas van a ser fundamentales a la hora de ver en qué herramientas estamos y en cuáles no. Algunas herramientas. Vamos a meternos un poco en harina, ¿vale? Os voy a hablar de algunas que son las que yo al menos más utilizo y que, bueno, que son las que más en boga están ahora mismo y que podéis incorporar. Y que podéis incorporar tanto, lo que os digo, en vuestro partido de la oposición, en un ayuntamiento pequeño, en vuestra institución pública, que es un ayuntamiento de 3.000 habitantes, en una diputación provincial o incluso a nivel estatal, porque son herramientas, la mayoría gratuitas, que lo que precisan es que haya una persona que sepa utilizarlas, ¿vale? Empezamos. Como mensajería instantánea he incluido dos, Telegram y WhatsApp. Uso sencillo, uso gratuito, rápido, una penetración en la población gigante, sobre todo de WhatsApp. Problemas de WhatsApp. Ojo con la ley de protección de datos. Por ejemplo, si WhatsApp nos pilla enviando mensajes, creando grupos, canales de difusión de una manera masiva, puede penalizarnos y darnos de baja incluso esa cuenta de WhatsApp, ¿vale? Y perderíamos ahí toda la información. ¿Para qué sirve WhatsApp? Por ejemplo, para responder dudas. Por ejemplo, como un servicio de atención al ciudadano o como un servicio para recibir aportaciones sobre un proyecto en concreto. Ojo con el canal de difusión. Es muy atractivo utilizar WhatsApp como canal de difusión porque todos estamos en WhatsApp, pero hay que tener muy en cuenta la ley de protección de datos y los límites de la propia aplicación, ¿vale? ¿Cuál resuelve todos estos hándicaps, todos estos problemas? Telegram. Para mí es mi favorita. ¿Cuál es el problema de Telegram? Que no todo el mundo la tiene. Pero sí que es cierto que cada vez más gente se suma a Telegram. Telegram te da muchísimas más posibilidades de las que te ofrece WhatsApp. Te permite hacer encuestas, te permite enviar vídeos que pesen más, que WhatsApp sí que te pone un límite, te permite programar mensajes. En fin, los grupos son mucho más amplios, los canales, no tienes ningún problema de protección de datos porque tú no estás acumulando, tú no estás aglutinando esa información, sino que tú publicas el link, el enlace y quien quiera puede entrar y quien quiera puede salirse, ¿vale? Es como una suerte de grupo de Facebook en ese sentido, ¿vale? Los canales de Telegram. Muy utilizado para uso interno, para organizarnos dentro de los equipos, pero con muchas oportunidades de cara al exterior, que yo os recomiendo que las tengáis muy en cuenta, sobre todo dentro de grupos de jóvenes que cada vez hay más. Aquí no le he puesto, pero quiero hablaros de ellas, las aplicaciones. Y es que hace unos años hubo un boom de aplicaciones, parecía que todos teníamos que tener una aplicación o varias y ahora realmente se ha visto que no era tan necesario, que hemos gastado muchos recursos, mucho dinero en hacer aplicaciones que luego nadie se ha bajado o si se la han bajado a los 2 días se la han borrado. Entonces, antes de hacer una aplicación, yo os recomendaría que reflexionarais muy bien sobre su uso y sobre su justificación, si al final va a funcionar o no. ¿Cómo puedo otras opciones de evitar las aplicaciones? Pues estando en algunas otras herramientas más amplias que puedan servirnos para eso, ¿vale? Pasamos. Página web. Lo mismo. Antes de lanzarnos a hacer una página web, vamos a pensar si es útil o no, porque una página web lleva muchísimo trabajo si la queremos hacer bien y en ocasiones con unos canales de redes sociales bien llevados conseguimos mucho más que con una página web que al final es un escaparate, pero lo que decía antes, nadie viene a la página web, tenemos que salir a buscar a los usuarios. Entonces la página web está ahí como recurso destino, que podemos llamarle.
Otras opciones, una landing page que decimos ahora, una única página muy sencillita, que es como una especie de escaparate con algunas ideas sobre el proyecto concreto y ya. Otra opción, bueno, un ejemplo de página web, una web de un candidato concreto para una campaña electoral. Pues aquí sí que podemos hacer una página web básica o una landing page, ¿vale? De esa campaña en concreto. Muy útil, más sencillo que una página web, los blogs. Parece que los blogs nos suena a algo arcaico, pero no es así. Son formatos mucho más flexibles que las páginas web, permite mucho más actualización de contenidos. Es muy importante para el posicionamiento en SEO, utilizar X términos clave para que podamos posicionarnos respecto a esos temas en los buscadores y permite hacer una suscripción para poder enviar una newsletter, que lo pongo justo debajo, el envío de newsletter, de correo electrónico, ¿vale? ¿Para qué son muy útiles esos blogs? A mí me gustan mucho para llevar una especie de diario del político, que vaya contando las cosas que va haciendo. Está muy orientado a un público cercano, a un público muy afín, pero sí que genera mucho engagement en ese sentido. A mí los blogs me gustan para eso. Seguimos, correo electrónico, newsletter. Muy útil las newsletters. Cada vez son más leídas, cada vez son más buscadas, la gente se suscribe muchísimo a ellas. Importante, no actuar como spam y ofrecer un contenido que sea muy interesante y que lo hagamos de una manera, no hace falta hacer una newsletter todas las semanas, pueden ser quincenales o incluso mensuales. Lo que os decía, tienen buenos resultados y son muy útiles para fidelizar al público, ¿vale? Además, las newsletters son unas herramientas gratuitas y el coste es muy reducido para crearlas. Yo os recomendaría MailChimp, que es una herramienta gratuita de gestión de newsletter. Da muchísima calidad, está bien y en fin, es muy sencilla de utilizar. Vamos a los formatos audiovisuales. ¿Qué herramienta, perdón? MailChimp. Ahora os la pongo... Bueno, recuérdamelo después, ¿vale? Y os la escribo, que si me pongo a escribirla ahora perdemos tiempo. Luego os escribo cómo es, ¿vale? Para Acabo de escribir. entrar. Bueno, vamos con los formatos audiovisuales. Vídeo, gran protagonista, ¿vale? Parece que ahora si no hacemos vídeo no hacemos nada. Características de los vídeos. 1, que sean muy cortos. Pensamos en stories de unos 15 segundos, esos son los que más triunfan. Uso de subtítulos, por favor. Ya sé que es un coñazo poner los subtítulos. Hay herramientas también para ello, pero vamos a poner los subtítulos porque hay mucha gente que cuando está viendo contenidos en las redes sociales no tiene activado el audio. Entonces, es importante que vaya leyendo esos subtítulos del vídeo, ¿vale? Secuencias de planos muy cortitos que generen mucho movimiento y generen mucha agilidad. Lo que queremos es esa gratificación inmediata de la que hablábamos antes y en el vídeo todavía más, ¿vale? El consumo de vídeo en redes sociales es así. Webinars, como el que estamos haciendo, nos permiten organizar todo tipo de encuentros, de conferencias, de jornadas, sobre todo ahora mismo en época COVID, y no son excluyentes del formato presencial, que hablamos después en las emisiones en directo. Es decir, tengo la posibilidad y ahora, sobre todo en los próximos meses que vienen a partir de ahora, lo vamos a ver muchísimo. Un evento presencial, quizá con un público reducido, pero que yo emito en directo y pueden verlo pues, desde todo el país o desde muchos otros sitios, ¿vale? Entonces, las emisiones en directo, cada vez más, sobre todo las instituciones, están gastándose dinero para hacer una emisión en directo en calidad. Si antes poníamos el móvil y lo dejábamos ahí quieto grabando todo, pues ahora ya lo podemos hacer con diferentes cámaras, con un cambio de planos, con micrófonos, ¿vale? Y la persona que está en su casa está recibiendo esa exclusividad de un contenido que se está generando en ese momento y por eso también gustan las emisiones en directo, ¿vale? Pasamos del vídeo y hablamos del audio, los podcasts. Si os digo que el vídeo tiene un gran auge, el podcast, bueno, es ahora mismo tiene el mayor protagonismo de la comunicación.
¿Por qué? Porque el audio, todos los formatos en audio nos dan muchísimas posibilidades, tienen mucha versatilidad. Podemos escucharlos en el momento que queramos, haciendo otras tareas. Podemos estar limpiando nuestra casa. Yo, por ejemplo, lo utilizo mucho podcast para conducir y para limpiar mi casa. Me pongo los cascos y vas haciendo otras tareas. Son muy cercanos, porque la voz, siempre hemos dicho que la radio es el medio de comunicación más cercano, pues los podcasts también. Esa cercanía de que alguien nos está susurrando bien cerca. La tendencia también a la personalización de contenidos, porque yo consumo los podcasts que yo elijo y que a mí me gustan. Y el consumo a la carta, los escucho cuando quiero, los repito, ahora paro y vuelvo a escuchar esa idea que me he quedado pendiente, ¿vale? Es un excelente canal para dar a conocer información, para difundir información que cada vez se está utilizando más o se está empezando a utilizar más en partidos políticos y que yo os recomiendo encarecidamente. ¿Cómo podemos hacer un podcast sobre una campaña en concreto? Lo que hablábamos antes, englobarlo en una campaña. Pues, por ejemplo, crear 10 o 12 capítulos de temas diferentes y englobarlo dentro de esa campaña, ¿vale? ¿Qué podemos hacer con los podcasts? Pues publicarlos en todas las redes sociales que tienen la posibilidad de audio, como es Twitter Space, Clubhouse, que luego lo veremos. Telegram nos permite también enviar el audio y sobre todo Spotify. Facebook también está integrando esa versión de audio. Vemos que las grandes redes sociales están apostando mucho por el audio ahora mismo. Todas quieren tener sus salas de audio. Entonces, en ese sentido, podemos ver por dónde están yendo los tiros ahora mismo. Las infografías. También os daré, recordádmelo al final, una herramienta para hacer infografías y para hacer creatividades que es muy útil, que es muy sencilla. ¿Qué nos permiten las infografías? Explicar información compleja de una manera muy simple y muy visual y muy fácil de comprender. En ocasiones la burocracia de las administraciones públicas no es entendible para la mayor parte de la ciudadanía, que no tiene por qué saber cómo funcionan los procedimientos. Entonces, explicarlo de una manera muy resumida con una infografía puede ser muy, muy, muy interesante. ¿Qué tienen también las infografías? Una capacidad tremenda de viralización. Es una imagen que yo puedo compartir de una manera increíble y llegar a muchísima gente. Seguimos. Medios de comunicación, redes sociales. Bueno, de redes sociales ya hemos hablado mucho a lo largo de la sesión. No me voy a centrar en las más básicas, como pueden ser Facebook, Instagram, Twitter, pero sí que os voy a decir que están surgiendo otras redes sociales que son muy interesantes y que quizá como experiencias para probar cómo funciona vendrían bien y podríais decir, bueno, pues vamos a hacer una experiencia piloto a ver cómo surge la cosa y vemos un poco cómo responde el público aquí. Estoy pensando sobre todo en Clubhouse, que es una red social de audio, crear salas de audio. Es como quedar con un grupo de personas a tener una conversación exclusivamente en el audio. Entonces, sí que hay un promotor, una persona que genera esa sala, que la crea, pero pueden entrar otras personas a debatir sobre eso. Entonces, es muy interesante en ese sentido. ¿Qué está ocurriendo? Que Clubhouse, cuando surgió, tuvo muchísimo interés, generó muchísima expectación y lo que os decía, las grandes redes sociales están incorporando salas de audio a sus plataformas, con lo cual vemos que los tiros van muy por ahí. TikTok. Se puede estar en TikTok y no bailar, ¿vale? O sea, no es necesario entrar en TikTok y hacer lo que todo el mundo está haciendo ahí, sino que podemos generar un contenido que sea fresco, que sea innovador, pero no hace falta estar haciendo el paripé como hemos podido ver en algunas instituciones, ¿vale? ¿Qué tiene TikTok? Que posiciona muy bien. TikTok viraliza muchísimo los vídeos, entonces vamos a llegar a una comunidad muy amplia y tiene un público muy específico, que son público muy joven, que puede interesarnos mucho. Twitch. Twitch es una herramienta súper interesante. Surgió muy relacionada con los videojuegos, pero ahora se ha ampliado y se ha generalizado a otros ámbitos. Si queréis buscar algo de información, podéis ver la experiencia de Alexandria Ocasio-Cortez en la campaña estadounidense, que estuvo jugando un videojuego online, hizo la conexión por Twitch
y un montón de jóvenes, muchísimas personas pudieron conectarse y escuchar lo que ella al mismo tiempo iba hablando, iba generando, iba compartiendo contenido e ideas políticas, ¿vale? Los medios de comunicación, solamente os voy a lanzar una idea. Parece que no pensamos en medios de comunicación cuando estamos pensando en una estrategia online, pero tenemos que tenerlos muy en cuenta y tenemos que generar contenido muy específico para ellos, tanto en texto, en vídeo como en audio, ¿vale? Los medios hay que tenerlos siempre presentes porque sí que es cierto que ahora han surgido otras plataformas que tenemos la posibilidad de comunicarnos directamente con el ciudadano, pero los medios siguen siendo los que marcan la agenda política y la agenda social. Entonces, sí que los tendría muy en cuenta en vuestro plan de comunicación esa parte de poder hacer envío de notas de prensa, de poder planificar alguna entrevista con medios de comunicación, de estar presente en las declaraciones que ellos vayan cogiendo para sus noticias, en fin, es importante estar y tener una relación fluida con los medios de comunicación. No lo he incluido aquí, pero me gustaría mencionaros muy brevemente los influencers, porque sí que es cierto que aunque pueda resultar algo poco relacionado con la política, es un perfil que en publicidad está funcionando muchísimo y que si somos capaces de detectar a un influencer con un público que nos interesa y que pueda estar relacionado con nuestros valores y que una colaboración con ellos no genere una polémica, hay que tenerlo muy en cuenta, no está de más que probemos algún tipo de experiencia con eso. Y me diréis, pero espera un momento, es que yo estoy en un ámbito local que aquí no hay influencers pensando en las grandes Instagramers con millones de seguidores. Pues no, seguro que no, pero sí que tenemos líderes de opinión, sí que tenemos aquellas personas que son que están muy presentes en las redes sociales, que tienen grupos de conversación con sus comunidades, con su comunidad de vecinos, con sus asociaciones culturales y que pueden ser considerados nuestros influencers. Entonces, quizá montar con ellos un webinar o incluirlos en una sala de Clubhouse y que se traigan a su comunidad o hacer una conversación en Twitch puede ser muy interesante y puedo llegar a su comunidad, ¿vale? Tenedlo presente. Organización de eventos, publicidad y colaboraciones, pues bueno, las colaboraciones un poco en la línea que os contaba, ¿no? De esto de influencer, pero con todas aquellas entes públicos y privados que puedan estar relacionados con nuestros valores, con ONGs quizá, y que estén haciendo campañas de comunicación que puedan estar relacionadas con lo que nosotros queremos. Entonces, eso nos viene bien, esas colaboraciones serán muy positivas si tenemos pocos recursos económicos y ese otro ente, esa otra asociación sí que tienen comunidades amplias, pueden beneficiarnos en ese sentido, ¿vale? La publicidad, pues sí, que hay que tenerla siempre muy en cuenta, sobre todo cuando estamos en momento electoral. Publicidad en medios de comunicación, porque, en fin, siempre hay que estar ahí presentes y, sobre todo, explorar aquellas formas de hacer publicidad SEO, publicidad SEM, publicidad pagada en las redes sociales. Tiene Facebook una herramienta muy interesante que puedes elegir muy bien a tu público, marcar la edad, marcar los gustos, marcar la orientación política y en ese sentido te permite centrar mucho el tiro de los contenidos que quieras llegar hasta ellos, ¿vale? Y ya, por ir terminando, vamos a ver los ejemplos que he puesto. He puesto poquitos porque sabía que no me iba a quedar mucho tiempo, pero bueno, vamos a verlos de manera muy rápida, ¿vale? Si antes las noticias relacionadas con el ámbito online, con las redes sociales, eran estas, Rubalcaba y Rajoy usan las redes sociales solo como altavoz. Y, por ejemplo, la mayoría de los políticos se van de las redes sociales después de las elecciones, o sea, se veía como una herramienta altavoz exclusivamente en periodo electoral, donde todos nos volvíamos locos y queríamos tener un montón de seguidores, pero luego nadie destinaba recursos a eso. Ahora vemos cosas como esta, que pueden gustar más o menos, pero al final este vídeo, que imagino que todos lo tenéis en la cabeza, del cumpleaños de Irene Montero, fue la primera vez que de una manera muy informal
pudimos ver un ministerio por dentro y pudimos ver que los ministerios están llenos de personas de carne y hueso. Entonces, una manera diferente de acercarnos, de abrirnos la puerta de una institución y de ver algo que generalmente no estamos acostumbrados a ver, ¿no? Que parece que el ministerio solo habla en lenguaje BOE y solamente publica notas de prensa que no se pueden leer, que no se entienden. Pues una manera diferente de abrirnos las puertas, ¿no? Y de ver que al final pues todos hay un buen rollo, son personas, en fin, respiran, comen, celebran cumpleaños y este tipo de cosas. Conciencia social y compromiso, de Alberto Garzón. ¿Por qué publica Alberto este contenido en concreto? De un pajarito que ha rescatado y ha llevado a una protectora. Pues al final está muy en línea con sus objetivos políticos, lo que hablábamos al principio del plan de comunicación, que ya sé que soy muy pesada, ¿vale? Pero aquí también entra otro rasgo del marketing digital en juego, que es el storytelling y el story doing, es decir, no solamente cuento lo que hago, sino que también lo hago. Aquí, como veis, pone lo hemos resguardado y lo hemos llevado a Grefa Fauna, quienes lo han aceptado muy amablemente. O sea, no solamente cuento algo, sino que digo lo que yo hago, lo que yo he hecho, ¿vale? Parece un buen ejemplo. No es el partido, es la persona. Cada vez más estamos huyendo de siglas políticas y nos estamos yendo hacia personalismos. Quizá, y esto ya es otro debate que nos llevaría aquí toda la tarde, podemos hablar de hiperliderazgos en algunos sentidos, pero sí que es cierto que cada vez más vamos a la persona que hay detrás y en este caso los políticos cada vez más están publicando contenidos como estos. Estoy poniendo ejemplos nacionales, pero lo que os decía antes es válido para cualquier tipo de ámbito, ¿vale? Un contenido familiar que seguramente lo habrá publicado en fin de semana, en fin, para que se vea que también hay personas al otro lado, lo que os decía antes. Sentido del humor, fundamental. Si no tenemos sentido del humor en redes sociales, la gente en las redes sociales quiere ocio, quiere entretenimiento. Entonces, si no entramos en el juego del humor, estamos perdidos. Y este tipo de cosas tenemos que estar preparados para responder. Capacidad de adaptación, por ejemplo, aquí el PP bautizó a Albert Rivera como Naranjito y bueno, pues hubo una campaña en torno a eso, ¿no? Esta es la capacidad de adaptación. Ejemplos positivos, pero también ejemplos negativos. Pues bueno, hace unos días al alcalde de Vigo le vino una buena en redes sociales porque publicó en todos sus perfiles cómo empezaba la Navidad en Vigo. Pues quizá en plena ola de la pandemia y en el mes de agosto la gente no estaba en esa línea y como podéis ver, pues la foto es bastante representativa. Pues le vino una buena. Quizá también ha hablado para su público, ¿no? Lo que decíamos antes. Otro ejemplo de podcast. El podcast de Comisiones Obreras se llama Gente con Clase, no sé si lo conocéis, y es una manera también muy innovadora y también económica y con mucho impacto de llevar contenidos que ya ellos han creado. Por ejemplo, estos son podcasts de un libro que se llama Conciencia de Clase, que lo han llevado a audio con Elvira Lindo. Entonces, es una manera de contenidos que ellos ya tenían, adaptarlos a otro tipo de formatos, en este caso el podcast, que como os decía ahora, bueno, está súper en boga. ¿Cómo llevar contenidos offline al online? Sobre todo en elecciones, en estas últimas elecciones se han puesto muy de moda las grandes cartelas. Quizá empezó el Barça en esto, pero bueno, lo hemos visto con todo. ¿Y cuál es el objetivo de estas cartelas? Estar presente en Callao y que toda la gente que pase por Callao lo vea, ¿no? Lo que quieren es que vayamos, que le hagamos la foto y que lo subamos a las redes sociales y que ahí se genere la polémica y la conversación. Me diréis, pues a veces es muy polémico, como los ejemplos que he puesto aquí, que los he buscado por eso, por lo polémicos que son, pero es que en algunos casos ellos buscan la polémica, no lo tenemos que olvidar. Claro, igual no podemos irnos a Callao a poner una gran lona, pero sí que podemos hacer otras acciones de street marketing que tengan mucho impacto y que sean mucho más económicas. Por ejemplo, estos mensajes en las propias calles, ¿vale? Son opciones muy económicas, muy
muy innovadoras y que tienen mucho impacto y que también nos da pie a hacer esa fotito y subirla a los perfiles sociales, que en la mayor parte de los casos son lo que buscan. Esto se llaman acciones de street marketing, de marketing en la calle, y son acciones de guerrilla, que cuesta poco dinero pero que tienen mucho impacto. Aquí he puesto otra. Estos son campañas de concienciación, pero podemos adaptarlas a una campaña política, ¿por qué no? Y hasta aquí, no he puesto ninguna más. Ya por fin me callo yo y me abro a las preguntas que tengáis. Y bueno, antes de nada voy a dejar de compartir pantalla y os voy a poner las dos herramientas que os he indicado antes. Y me podéis hacer las preguntas que queráis mientras tanto. Muchas gracias, Verónica. Pues abrimos turno de preguntas. Mailchimp ya lo han puesto. Y el otro era Canva. Veo asentimientos cuando has dicho Canva. Canva os da muchísimo juego. Podéis hacer infografías, tiene muchas plantillas. Podéis hacer infografías, podéis hacer carteles, podéis hacer creatividades para redes sociales. De hecho, ya os da las propias medidas de las redes. En ese sentido, está muy bien y es gratuito. Tiene una versión de pago, pero tiene una gratuita. Bruno levanta la mano. Bruno, dale con la pregunta. Hola. Lo que he entendido con la charla es que la comunicación política es una forma de libertad de expresión. Y mi duda es en qué momento se puede dejar de hablar de libertad de expresión y para hablar de delito de odio. Lo digo, por ejemplo, en referencia al cartel de Vox que se ha mostrado ahí y que, claro, al estar embarcado en una conferencia de comunicación política, sí, pues se da a entender que también es comunicación política. ¿Qué diferencia hay entre comunicación política y libertad de expresión? Si es lo mismo, si no. Pues algo. Lo he puesto por eso. Lo he puesto por generar un poco esa conversación, porque si habéis intentado poner ejemplos un poco de todo y que os inviten también a reflexionar. Al principio mencionábamos que sobre todo en las campañas institucionales, pero en todos los tipos de campaña, estamos regidos en una ley. En la ley de la propia publicidad, pero también tenemos que cumplir el propio ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces, claro, cuando planificamos una campaña de comunicación eso tiene que ser básico, pero sí que es cierto que muchas veces dentro de los propios, lo que decíamos, los propios planes de comunicación, las propias estrategias de los partidos, entra dentro eso. Entonces, ¿que está bien o mal? Obviamente para buena parte de la población estará mal, para sus electores estará muy bien, ¿sabes? Que forma parte de una lona que se ha viralizado, ¿qué tal? ¿Para ellos ha cumplido el objetivo? Pues posiblemente para ellos sí. ¿Entiendes? Que los profesionales de la comunicación tienen que al final actuar de una manera responsable, bajo los principios de conciencia social y transparencia, etc., obviamente. Pero ahí entra ya la propia ética de cada uno, ¿no? Entonces, sí, lo he puesto por crear un poco esa conversación de hacernos reflexionar, que centrándonos exclusivamente en la parte de comunicación, esa acción para ellos ha sido efectiva. Nos la pasaron, ¿cuántas veces te la pasaron a ti por el móvil? Todo el mundo la ha visto. ¿Sabes? Exclusivamente en eso sí. Desde un punto de vista ciudadano, social, pues cada uno tiene su opinión. ¿Sabes? Lo he puesto por eso. Quería que os sugiriera. Bueno, lo más grave es que la sentencia le dio la razón a Vox de que era libertad de expresión. Eso es casi lo más grave, pero bueno, podríamos entrar en un debate sobre el sesgo ideológico de la judicatura. ¿Tenía palabra pedida, Clara? Sí, lo mío es una pregunta / consejo que te pido. Dime. Y es cómo saber si podemos abordar un público diana en concreto, porque yo creo que uno de los mayores problemas que tenemos en IU y que espero todos estemos de acuerdo
es que tenemos muchos votantes más o menos de una edad muy avanzada y nos es muy difícil llegar a personas que estén más de nuestra edad. Vamos, creo que en toda la provincia la más joven soy yo, que esté en la organización. Entonces, hay muchas situaciones en las que siempre se cae como no saber adaptarnos. Yo, por ejemplo, ya no sé hablar el idioma de Facebook, pero es que la gente con la que estoy, con la que hago política, no sabe cómo abordar Twitter. Claro. Entonces, dado que no podemos limitarnos a o me enfoco en la gente mayor o me enfoco en la gente joven, ¿cómo reconocemos a quién merece la pena abordar y si estamos en condiciones de abordarlo? Porque... Claro. Ahí, por un lado, en vuestro propio planteamiento, ¿sois capaces de abordar los dos tipos de público? Es decir, de ir a aquellas personas que son muy numerosas, que pueden estar muy involucradas dentro del partido, que son personas mayores, y al mismo tiempo ir a por esas nuevas generaciones que te interesan de cara al futuro y de cara a la estabilidad futura del propio partido, de la organización, ¿sí o no? Si es que sí, vamos a por las dos. Si es que no, vamos a centrarnos más en una, pero no vamos a olvidar otra, ¿vale? Herramientas digitales, pues mira, yo te recomendaría utilizar WhatsApp, porque al final hasta mi abuela tiene WhatsApp. Entonces, seguramente vais a tener a muchas personas mayores que su única herramienta digital sea WhatsApp. Y para muchas otras también es posible que Facebook. Más allá, es que no tiene sentido montaros un Twitter, porque no van a estar en Twitter, ¿vale? Pero aparte, si tú ves que los canales digitales no tienen presencia, vamos a aquellos canales offline, vamos al típico folleto de toda la vida, porque no vamos a hacerles una pequeña revista, no sé, trimestral, por ejemplo, donde les pongamos los contenidos, ¿vale? Pero vamos a jugar con estas pequeñas orientaciones que os daba antes. Vamos a jugar con la imagen, vamos a jugar con infografías muy sencillas, vamos a jugar con poco texto, ¿vale? Porque al final ellos son personas mayores, pero que también se van adaptando a estos nuevos contenidos. Ven mucho la tele, ven muchísimo, escuchan mucho audio, escuchan muchísimo la radio. Entonces, quizá no vamos a hacer un podcast y lo vamos a subir a Spotify porque no va a tener sentido, no nos va a escuchar ninguno. Pero bueno, quién sabe si con una pequeña revista o un pequeño folleto que les hagamos de manera trimestral, con lo que te decía, con bastantes infografías, con imágenes, con poquito texto, o incluso las propias reuniones presenciales, ¿por qué no? Ahora ya sé que es complicado en este momento, pero la presencialidad también es una herramienta de comunicación. En esa línea clara, fíjate, yo te diría que Twitter es muy exigente a nivel de cantidad de publicaciones porque es estar permanentemente en la conversación, pero luego en realidad quienes están en Twitter es fundamentalmente políticos, medios de comunicación e influencers de distinto tipo. Entonces, igual a nivel local puede interesar menos Twitter que Instagram, que seguramente sí que es el espacio donde de verdad están los jóvenes de la provincia hablando pues de sus cosas. Y luego también lo que decíamos antes de los públicos, ¿no? Lo explicaba Verónica. Hay que pensar en cada público, incluso poner una cara, ¿no? Lo que se hace en marketing del buyer person. Imagínate a Antonio, un sindicalista de 45 años, e imagínate a Beatriz, una joven de 19 años que participa en el movimiento feminista de su pueblo. Y con esas personas en mente te inventas mensajes y canales distintos para cada público. Pero sí que tenemos que hacer el ejercicio de dejar de decir no, vamos a hacer comunicación para el público en general. No, al final el público en general no existe, ¿no? Habrá que llegar o por los canales donde está esa comunidad o por los intereses de esa comunidad. Sí, totalmente de acuerdo. Y que puede que estemos viendo herramientas, lo que te digo, muy innovadoras, pero yo, por ejemplo, en mi ayuntamiento hay muchas que no utilizo. Lo que decía Víctor, Twitter, ¿te merece la pena estar en Twitter? Pues igual no. Y a nivel local... a nivel local es muy probable que no. Dependerá de cada sitio, pero por ejemplo en Rivas, y fíjate que ni siquiera es una ciudad del todo pequeña, el tema de los grupos de Facebook, de vecinos
igual que grupos de WhatsApp, donde la gente pregunta de, oye, he visto una ambulancia no sé dónde, ¿sabéis qué ha pasado? En ese aspecto, o sea, lo que me preocupa, quiero decir, yo, por ejemplo, o sea, soy coordinadora de la Asamblea de Laguna, que es un pueblecito de 30.000 habitantes, y sé precisamente el dichoso grupo de vecinos del Facebook, todo el mundo ahí, rum, 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 rum. ¿Qué pasa? Pero que es que, o sea, esa es la actividad del pueblo, pero es que la franja de edad más baja ahí son 50 años. Entonces, manejar el olvidarme de todo el mundo para abajo de 50 años porque solo la única actividad política más o menos de interés en la que la gente se mosquea pues porque no sé qué calle, no está asfaltada, es Facebook, me genera un poco de conflicto. Pues en ese grupo en concreto tienes que hablar para ese segmento de personas porque son los que están ahí. No puedes hablarles en ese grupo a los jóvenes. Para los jóvenes hay que ir a otro tipo de formatos, como decía Víctor, por ejemplo, Instagram. Pero yo te animo a que, bueno, que probéis alguna experiencia en otras redes sociales, que os podéis sorprender mucho. Por ejemplo, Twitch es muy interesante, TikTok es interesante, requiere ya generar el recurso del vídeo, pero luego os va a funcionar muy bien. Vais a ver disparadas las visualizaciones. Y con lo que decíamos antes de los recursos, a lo mejor de manera constante no podemos soportar el dar actividad a una red social, pero en campaña sí que podemos pensar actividades específicas para ese público. Lo que decías de los jóvenes, pues a lo mejor si ya tenemos una conversación con el público más mayor en redes sociales, hay que hacer más hincapié en campañas presenciales de folletos o de lo que sea, pues en los colegios, en los institutos, en los espacios de ocio y, digamos, me imagino que problemas de ocio habrá pues un montón, ¿no? En pueblos y ciudades pequeños todavía más. Entonces, pues bueno, pues darle la vuelta a qué carencias hay y hacer una campaña en torno a eso para ir precisamente a esos espacios de ocio. Tenía palabra pedida también, Nikita. Sí, bueno, quería ir más o menos también por esta línea de que muchos jóvenes van a esto, al ocio y a estas cosas, que ven un perfil político o lo que sea y casi que se dan de la vuelta directamente. Entonces me preguntaba si había alguna manera de que nos infiltremos un poco en ese círculo. Bueno, infiltrarnos es una palabra un poco fea, pero me entiendes, de coger y de empezar a movernos también por ahí y de ver si o bien podemos colaborar con gente que ya tiene plataforma o empezar a crear plataformas semi-independientes que discutan más del ocio, pero que a la hora de la campaña o a la hora de cuando haya un mensaje serio que meter, puedan meterlo. Entonces, ¿qué se puede hacer ahí? Si existe alguna herramienta para que nos permita filtrar un poco por ver con quién se puede colaborar, por ver cómo se puede empezar esto, básicamente, para poder ganar un poco de movimiento. Porque de otra manera, no sé. Mira, Nikita, sí que existe la creencia de que los jóvenes no están involucrados con la política, pero los estudios dicen que somos las generaciones que más interés político tenemos. O sea, imagínate si antes tenían poquísimo interés con respecto a ahora, ¿no? Entonces, eso yo creo que es una oportunidad que podemos aprovechar. Eso por un lado. Y luego, por otro, lo que decías de las colaboraciones a mí me parece fundamental, sobre todo para crear comunidad en aquellas redes sociales donde estás empezando, donde todavía no tienes esa comunidad creada específica. Por ejemplo, en Instagram y ahora con la pandemia se ha visto muchísimo las retransmisiones en directo con otra persona o con otra organización. ¿Por qué no? Vamos a hacer una retransmisión en directo hablando sobre cambio climático, por ejemplo, o sobre las últimas noticias relacionadas con X cosa, con una ONG, con un actor que nos interese porque tiene una comunidad muy numerosa de un público al que nosotros queremos ir. Es joven, puede estar relacionado con nuestra ideología, en fin, este tipo de cosas. Eso puede servirnos para darnos a conocer dentro de su comunidad y para acercar esos seguidores a la nuestra. Puede ser muy interesante en ese sentido.
Entonces, yo os invitaría a explorar ese tipo de cosas que al final el coste, lo que decíamos antes, el coste es muy reducido, económico, sí que pues tienes que dedicarle tiempo y tienes que tener a personas que lo apoyen, pero es una buena estrategia, sobre todo en estos ámbitos más pequeños, más locales de los que hablamos. Claro, ahí me quita un poco la reflexión previa incluso al plan de comunicaciones con qué asociaciones, colectivos, grupos de interés nos interesa tener relación, pero incluso a nivel político, previo a lo comunicativo. Y luego cuando eso se aterriza en lo comunicativo, pues habrá cosas tan sencillas como tener una reunión con la asociación de vecinos y eso luego darle una difusión posterior. O habrá cosas, por ejemplo, si Clara quiere buscar el público joven, pues a lo mejor le interesa entrevistar con un pequeño vídeo al grupo joven de música de su pueblo y luego pues con esa conversación de cuáles son las dificultades que tienen para pues porque no tengan locales donde ensayo o lo que sea. O sea, buscar comunidades que ya existen y que pueden tener, digamos, demandas que nosotros nos parece que son justas defender. O incluso, por ejemplo, con el story doing que decía Verónica, una de las cosas que creo que lo hace además genial siempre el PSOE es en casi cualquier pueblo hay una oficina de Cruz Roja. Una cosa tan sencilla como participar de la campaña de donación de sangre de tu pueblo es algo que puedes hacer, que haces una foto, la foto igual que ahora con la vacuna, haces tu foto y lo compartes y lo difundes. Y estás dando ya no un mensaje, sino un acto concreto, aunque sea a un nivel un poco naif, de compromiso social. Entonces, eso hay que aprovecharlo con los espacios o colectivos que tengamos en nuestra comunidad. Sí, y yo también añadiría eso, que no os pongáis barreras, no penséis, no es que como somos un partido político en ese ámbito no vamos a entrar para no generar malestar. No os pongáis barreras. Por ejemplo, con esa intención incluía el ejemplo de Comisiones Obreras. ¿Qué hace Comisiones Obreras? Un sindicato haciendo una especie de audiolibros. A priori puede parecer un formato completamente diferente que no tenga nada que ver con lo que ellos realmente hacen, ¿no? Pero bueno, está haciendo un contenido muy, muy, muy centrado con su sindicato, con historias de los propios sindicalistas y aprovechando además contenidos que ellos ya habían generado en otro formato distinto, acercándolo para nuevos perfiles, para nuevos públicos. Entonces, yo os invitaría a llamar a todas las puertas posibles. El no ya lo tenéis, sobre todo en el ámbito local. Lo que hace falta muchas veces son gente que colabore, gente que participe y las asociaciones, sobre todo. Para eso sí que necesitan siempre mucho apoyo y, no sé, la comunidad que puedan tener detrás puede ser muy interesante. Tenían también palabras pedidas Alba y Carlos. Bueno, yo lo que iba a preguntar, que eran varias cosas, hay parte de ellas que ya se me han quedado respondidas y nada, la verdad que me ha gustado un montón porque para mí está resultando como súper reveladora esta sesión. Pero luego también quería preguntar una cosa que no se ha profundizado mucho, o al menos yo no lo he entendido como con tanta profundidad con la que me gustaría, y también un poco ligado como al contexto del tipo que comentaba Clara. En los municipios así más pequeños, por ejemplo aquí en mi pueblo se utilizan mucho los blogs y la página web, pero sobre todo el blog Izquierda Unida utiliza mucho el blog y no sé si es quizá por mí personalmente, que por edad lo noto muy lejano y entonces yo siento como que eso realmente no sirve de nada, no tiene impacto. Y bueno, pues iba un poco mi duda sobre eso, porque tú comentabas que puede hacer como un diario de un político y tal, pero quizá también desde la oposición no es tan útil. Entonces, o al menos, no sé, yo no lo veo tanto, o sea, quizá lo veo como si fuese un político que está dentro del pleno, que tiene un papel muy activo, entonces sí que a lo mejor la gente tiene como más ese interés de seguir qué está haciendo esa persona porque tiene una actividad más frenética, ¿no? No sé, pero en este caso pues me cuesta mucho verlo en este sentido. Y bueno, pues esa era mi
esa era mi reflexión / pregunta de ¿se me está escapando a mí algo o realmente tiene sentido? O si tiene sentido, ¿se está enfocando bien? Gracias, Alba. La herramienta del blog como herramienta puede ser útil, pero va a depender del uso que le demos. Y en este caso será del contenido que nosotros publiquemos ahí. Si es un contenido interesante hacia nuestra comunidad o no lo es. Es lo que tú dices, un diario de una persona que a priori pues tampoco puede interesar demasiado. Entonces, la clave va a ser qué cosas estamos publicando ahí, qué contenidos, ¿vale? Además, si entramos en la propia estética, en el propio formato de los contenidos, pues igual un texto de 5 páginas, solo texto, pues es que no se lo lee ni Dios, ¿vale? Pero si metemos alguna fotografía, si metemos algún vídeo, enlaces a noticias, si incluimos una infografía, cada 2-3 párrafos, bueno, pues puede ser un contenido mucho dinámico que a la hora de leerlo la gente pueda llegar hasta el final. Y luego una cosa es que, lo que os decía antes, que lo publiquemos en una página web o en un blog, pero es que la gente no va a venir a nuestra casa porque tengamos la puerta abierta. Tenemos que salir a buscar a esos usuarios que están en las redes sociales, que pueden estar en los grupos de WhatsApp, en los grupos de Telegram, ¿vale? Y llevarles ese enlace con un mensaje pues, ciertamente atractivo para que puedan entrar y para que puedan ir a esto. Otra manera de dar a conocer ese contenido con una newsletter. En los blogs podemos anclar una newsletter para que de una manera periódica, no tenemos que mandar newsletter todas las semanas, no vamos a tener seguramente contenido interesante todas las semanas, pero bueno, una newsletter al mes, ¿por qué no? El correo electrónico, una herramienta gratuita para esas publicaciones que nosotros vayamos haciendo en el blog, enviárselas, ¿vale? Y aún te digo más, por cada vez que publiquemos una entrada, no hacemos un pequeño vídeo en el que expliquemos esa entrada, aunque no hablemos de todo, pero demos algunas claves y lo publiquemos también en los perfiles. Y si ya nos animamos con un podcast, pues bueno, ya la tarta completa. Y con lo que decía la compañera de que cuando se está en la oposición o cuando no se está en el pleno es más difícil, creo que hay algo absolutamente gratuito y sencillo que es los artículos de opinión. O sea, es facilísimo en algún momento donde baje la actualidad, donde no hay algún tema claro, intentar coger algún gancho de actualidad que haya y decir, bueno, pues si el Ministerio de Igualdad acaba de sacar la campaña de los puntos violeta, pues voy a hablar en mi pueblo de que hay una zona de fiestas donde no hay ningún punto violeta ni el ayuntamiento está haciendo nada. Y saco un artículo de opinión cortito, sencillo, pedagógico y ya es el contenido de ese mes o de esa semana y la opinión, cuando no hay algo concreto que contar, siempre es un recurso que se puede utilizar. Para eso es muy interesante mirar los periodos valle. Por ejemplo, ahora el verano, claro. No hace falta más que abrir un periódico y ver la cantidad de noticias que tampoco tienen mucha trascendencia que publican, porque no hay información. Pues igual es un buen momento para intentar colar algún tema, ¿no? Los artículos de opinión, sí que las cartas al director, es muy interesante a nivel de medios de comunicación. Vale, muchas gracias. ¿Algo más, Alba? Vale, tenía palabra pedida también Carlos. Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias, Verónica, porque ha sido una masterclass que nos has hecho a todos y todas en comunicación política. Yo quería plantear unas dudas, dos dudas muy concretas de lo que nos encontramos, y es que nuestro público objetivo es principalmente ideológico y nos encontramos con que la comunicación política de los adversarios, pues el caso de aquí en Cataluña, es un contenido muy emocional donde la parte política queda en un segundo lugar, ¿no? Y pues, como decías, más enfocado hacia personas concretas por causas, ¿no? Donde se explotan esas emociones, rabia, injusticia y tal, para conectar y movilizar, ¿no? En una acción concreta.
Entonces, simplemente la pregunta, esta primera pregunta era, ¿cómo consideras tú que se puede intentar abordar cuando tu público objetivo pues, es más ideológico? Crear también ese vínculo emocional, ya sabemos, intentando buscar emociones positivas, pero sí sin perder ese valor, esa apuesta ideológica, ¿no? Ese razonamiento o ese componente científico o en el que te basas a la hora de definir o de tus propuestas políticas. Y la segunda cuestión, que también lo has comentado y está relacionada, es el tema del humor. Sobre todo en el público más joven, ¿no? Pues si alguna orientación a cómo utilizar el humor para comunicarte y como motor de movilización sin que se genere una imagen, ¿no? De pérdida de solidez del proyecto, ¿no? Que pueda generar una desconfianza a la hora de en unas elecciones depositar el voto, ¿no? Por transmitir pues eso, no formalidad, no solidez, etcétera. Gracias, Carlos. Te entiendo perfectamente, de hecho es algo que me hubiese gustado añadir y al final no se me ha ido, no lo he incluido. ¿Dónde están los límites, ¿no? Que es un poco lo que planteas tú, porque ahora parece, sobre todo en las cartelas que hemos visto antes, que por generar polémica, por estar en el trending topic, por ser la noticia que abra el informativo, todo vale. Y esa es la parte emocional que buscan muchos partidos políticos, muchos políticos, que parece que es lo que impera, que es lo que funciona. Mi reflexión personal respecto a eso es que funciona, sí, pero funciona a corto plazo. O sea, al final la imagen, la construcción de la confianza pública, que es lo que nosotros tenemos que ir generando y logrando poco a poco para llegar dentro de 2 años a unas elecciones y identificar al votante, que se identifique con nuestro proyecto político y que deposite la confianza, es un camino largo y arduo, que con una acción de comunicación muy viralizada, muy concreta, no vamos a conseguir para nada. Entonces, creo que es importante que el partido, y esto es algo que mencionaba con respecto al plan de comunicación, centre mucho cuáles son sus valores y cómo es el propio partido. Y al final, la comunicación que hagamos se va a adaptar a este nuevo paradigma, pero va a ser el propio partido con su historia, con sus valores, con sus objetivos, con su gente, el que comunique. Y te digo más, si no somos capaces de identificar a nuestro público y hablar a nuestro público, no van a saber los votantes, nuestros votantes no van a saber que somos su partido. Entonces, estas tendencias son muy interesantes, pero tampoco quiero haceros ver que haya que volcarse en estas herramientas y haya que dejar atrás lo que somos, porque al final, si algo tenemos que mostrar es la propia identidad, ¿no? en esto. Entonces, y luego sobre todo lo que te decía, que a corto plazo veo que puede tener más o menos impacto, pero que a largo plazo hay que generar una confianza y esa relación de confianza, que es lo que persigue la comunicación, al fin de cuentas es el objetivo último, y esa cercanía no la vas a conseguir a base de emociones y mucho menos a base de emociones negativas. Porque entonces el voto a ti va a ser por enfado, va a ser por descarte, va a ser por incluso odio al resto, ¿no? ¿Qué estamos generando? ¿Qué estaba generando el cartel que me mencionaba el compañero? Está generando odio, un discurso del odio. ¿Por qué le están votando? Porque están súper enfadados con el resto de partidos. ¿Que les ha funcionado? Pues igual sí. ¿Que realmente a largo plazo eso es sostenible? Veremos. A ver qué pasa en las próximas elecciones, ¿no?
esto es una reflexión más ideológica que de comunicación, que yo no quería entrar tanto en la ideología, yo quería explicaros mucho más herramientas, formatos, posibilidades, pero sí que es cierto que la reflexión, la base de todo, las 4 patas de la silla deben de ser ideológicas y a partir de ahí vamos a construir lo que queráis. Porque es un partido político, al final. No estamos vendiendo colchones. En la línea de lo que decía Verónica, yo creo que, esto es mi opinión personal, pero afortunadamente Izquierda Unida, tanto por su posición como por la propia trayectoria previa, tiene capacidad de ser más transgresora en sus códigos comunicativos. Es decir, no somos el Partido Socialista, ni siquiera Podemos, que creo que lo juega a veces un poco regular, pero nosotros en 2015 sobrevivimos en parte porque en una situación extremadamente límite supimos jugar muy bien la comunicación de guerrilla. Es verdad que el momento acompañaba y que en 2015 la comunicación de guerrilla en Twitter funcionaba mucho mejor de lo que funciona ahora, ¿no? Pero eso nos da, yo creo, cierto margen. Y sobre todo, no es lo mismo la cuenta institucional o corporativa de Izquierda Unida de la ciudad tal que la cuenta de Jóvenes IU. Yo lo que os animo es a que también Jóvenes IU lo podáis usar para tantear, para ensayar. Nosotras, Héctor se acordará, tuvimos una movida tremenda porque nosotros publicamos en general contenido ultra serio de pues el planeta, no tenemos planeta B y se va a la mierda el clima y el último informe del IPCC dice no sé qué, o la última noticia sobre precariedad juvenil de Público, ¿no? Que saca un montón de noticias de este tema. Y luego, en cambio, un día pues había un debate en Twitter sobre el sexo oral y si el sexo oral era sexo y este tipo de temas y que eran preliminares. Y pusimos un tuit, no sé si se va a ver, que hubo muchísimo ruido en redes, ¿no? Diciendo que el sexo oral es sexo, con un meme de Bad Bunny. Y bueno, no sé si lo veis, pero hubo 2.700 tweets citados, porque hubo muchísimo debate, nos vino toda la ultraderecha a comentar. Y aquí hay una cuestión que esto la derecha también lo usa. En una de las primeras campañas electorales de Vox, lo que hizo con la publicidad pagada era orientarla a público de izquierdas. ¿Para qué? Para que entráramos toda la gente de izquierdas enfurecidos a comentar de sois unos fachas, unos machistas, un no sé qué, y entonces el algoritmo interpretaba que como había mucha interacción, eso era contenido relevante y le daba más visibilidad. Entonces, obviamente no todo el contenido tiene que ser de humor, no todo el contenido tiene que ser provocador, pero hay que saber jugar en qué momentos nos interesa provocar. Igual que no estaba pensado para provocar, pero el tema del Ministerio de Consumo, de sacar el tema del consumo de carne, no tanto de forma provocadora en las formas, pero a sabiendas de que la derecha iba a reaccionar, de que la patronal de la carne iba a reaccionar, pues tú también tienes que jugar con eso. Y muchas veces nuestra comunicación formal, regular, donde explicamos el programa, donde hablamos de los temas del día a día, normalmente, sobre todo en comunidades como Twitter y Facebook, normalmente llegamos a nuestro público. A veces el reto es cómo llegamos más allá de nuestro público. Y a veces la única forma, por desgracia, es tratar de que algo se viralice. Y el humor normalmente es la forma más fácil para tratar de salir de nuestro público más cercano, ¿no? No sé si hay alguna pregunta más. Si no, vamos a dar unos minutitos. Héctor. Pues yo aprovecho que tenemos a Verónica y te voy a hacer una pregunta quizás más bien técnica, pero porque también yo es una relación de amor-odio que tengo en redes sociales que tiene que ver con los algoritmos. ¿Qué relación tienes tú con los algoritmos? ¿Te comen mucho el tarro? ¿Sigues mucho los cambios? ¿Cómo lo llevas tú esto? Pues mira, te cuento. Yo intento estar informada e intento leer noticias en algunas páginas un poco especializadas y tal, para estar a la última de los cambios, pero es increíble la cantidad de novedades, sobre todo ahora que están sacando las redes sociales. Un día el algoritmo de Instagram te tiene aquí, al día siguiente dices, ¿pero qué ha pasado?
toda la gente se ha enfadado conmigo y nadie me comenta y nadie me da like ni nada tal. Pero si algo preocupa todavía más es el algoritmo de Google. De hecho, Google ha introducido recientemente algunos cambios que bueno, para ciertas páginas web ha sido demoledor. Te estoy diciendo, Héctor, que las visitas a las páginas, las entradas igual se han reducido en un 50%, ¿vale? Entonces, sobre todo a nivel de tiendas online, de venta de productos, lo están notando muchísimo. Juegan las redes sociales, los propios buscadores, muchísimo con la publicidad pagada, cada vez quieren más porque al final es ahí donde está el negocio. Entonces, esos contenidos son los que están priorizando, les están dando más valor. Ahora, por poner un ejemplo concreto, Instagram está posicionando muy bien los Reels. Todo el mundo está haciendo Reels, hasta de las cosas más inverosímiles que te puedes imaginar. ¿Que hay que caer en eso? Pues hombre, ¿qué quieres que te diga? Si no tienes una tienda online que tienes que alcanzar unos objetivos de venta cada semana, tampoco hay que darse demasiado cabezazos contra la pared, ¿sabes? Al final yo creo que a nivel político el objetivo es otro, ¿vale? Lo que hablábamos antes, la creación de comunidad, porque a mí el que tenga más o menos número de seguidores, que en una publicación tenga más o menos likes, no me aporta nada. Yo lo que necesito es que haya conversación en torno a ese tema, que pueda haber una comunidad más constante en el tiempo y esa relación pues la vas creando poco a poco, apuntando los contenidos a este tipo de públicos, más por el interés del propio contenido y por todo lo que hemos hablado de colaboraciones, que por lo que diga Google o Instagram de cómo no me has pagado o como no has hecho un vídeo de 30 segundos con subtítulos, colores y música, pues no te pongo en el timeline en la parte más alta. Pero sí, la gente está muy preocupada con esto. Sí, pues gracias por la respuesta, porque si a veces nos obsesionamos, ¿no? Yo creo un poco todas con el número de retweets, el número de veces que se nos comparte y creo que es acertado, ¿no? Pensar más en esa clave de generar comunidad, generar conversación y no tanto si llego a los 1000 likes o a los números que sea. Exacto, sobre todo a nivel local. Mira, un medidor a nivel nacional muy interesante es aparecer en los medios de comunicación, es decir, que lo que tú hayas generado en redes sociales tenga ese paso que salte, ¿no?, a los medios de comunicación, que al final cada vez hay más impresiones en ese sentido. Pero a nivel local, la creación de comunidad es que es fundamental. Y te digo una cosa, si eres capaz de crear una comunidad fuerte a nivel local, tienes medias elecciones conseguidas. Y ahí en esa línea, Héctor, y para el resto en general, creo que una de las cosas más importantes de lo que decía Verónica es el tema de la planificación, que nos sirve para una cosa que en Izquierda Unida, que al final somos un partido con muy pocos recursos, y es que cuando planificamos podemos sacar mucho contenido de cada cosa que hacemos. Es decir, si tenemos una reunión con la asociación de vecinos y hacemos un pequeño vídeo después de la reunión a la persona con la que nos hemos reunido, además hemos puesto un tuit previo a la reunión, además hemos tomado una foto que luego nos sirve para Facebook. Si cuando vamos de camino a una manifestación nos hacemos una story o un Reels para Instagram. O sea, es pensar de cada cosa que hacemos, cómo podemos sacar pequeñas pildoritas, pequeños contenidos, aunque sean muy ligeros, para que en vez de tener que pensar 5 contenidos para 5 redes sociales, pues de cada cosa que hagamos saquemos 2 contenidos para cada red social, ¿no? Y pues, por ejemplo, cualquier charla, mesa redonda que montamos, pues luego puedes sacar cortes. Cualquier intervención en un pleno, si tú la grabas, luego también la puedes reaprovechar para otra cosa. Yo creo que donde más deberíamos comernos la cabeza es en cómo sacar más contenidos con el menor esfuerzo posible, porque al final somos un partido con muy pocos recursos, la mayoría de la gente lleva las redes sociales a nivel militante y bueno, pues si hacemos ese pequeño esfuerzo de planificar, luego es más fácil no tener que estar improvisando sobre la marcha, sino saber ya qué contenido nos queremos sacar y poder hacer ese vídeo extra o ese tweet extra que de otra manera seguramente no caeríamos. Y ya la última clave, que creo que no lo hemos mencionado, estamos haciendo a veces como ¿en qué nos enfocamos más? ¿En nuestro público interno o en nuestro público más externo? Esto de manera natural en las campañas electorales
vamos a tener una primera fase de lo que se llama fase de activación, donde lo importante es tener a los nuestros lo más movilizados posible, y cuando tú tienes a tu base social más movilizada es cuando mejor puedes encarar el llegar a ese público más externo donde es más difícil llegar, ¿no? Por tanto que, a ver, no nos matemos a veces de es que si hago este mensaje es muy interno, si hago este mensaje es muy naif o muy sencillito, lo que decía Carlos de es que es muy emocional o tal. Planifiquemos fases y planifiquemos qué escalera, qué pasitos tenemos que dar para que esas fases estén mejor situadas en un plan de campaña. Y ya por último, no sé si hay alguna pregunta más, aprovecho para haceros un anuncio en exclusiva, y es que Jóvenes IU nos vamos a abrir un canal de Discord, así que vamos a poder tener ese debate de audio, de chat, de lo que queramos, poder echar partidas como Ocasio-Cortez al Among Us mientras hablamos en Discord, así que os pasaremos luego el enlace y estáis todos y todas invitadas a participar, ¿no? Y un poco, pues bueno, esa reflexión de que tenemos que estar en distintos formatos donde están las personas jóvenes, al fin y al cabo, porque, bueno, pues somos parte de nuestra comunidad, de nuestra clase y de la juventud, entonces tenemos que estar allí donde están ellos y ellas. No sé si hay alguna cuestión más. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Discord. Twitch preguntan por el chat si Discord o Twitch. Twitch se está estudiando, pero es verdad que a nivel técnico requiere más periodicidad, una buena conexión de internet. Entonces, es muy probable que a futuro o Jóvenes IU o Izquierda Unida tenga Twitch, pero lo que sí que os puedo anunciar ya es que vamos a tener Discord. Así que poco más. Yo quería preguntar una última cosa, simplemente. La planificación, por ejemplo, vale, tú tienes tu estrategia planificada y marcada, pero si, por ejemplo, entra en agenda o ocurre algún suceso puntual, ¿cómo lo metes para no desarmonizar el resto de cosas y, bueno, pues pronunciarte? Porque a lo mejor tu partido sí que tiene un posicionamiento ahí muy claro y puede jugar un buen papel. Totalmente de acuerdo. Las dos cosas tienen que convivir, o sea, tenemos que, al final la estrategia la hemos apuntado en un papel con lápiz para poder borrar y para poder escribir todas las veces que haga falta, ¿vale? Tenemos que ser capaces también de responder lo que, como os ponía el ejemplo de Ciudadanos, no sé si te acuerdas, el del naranjito, por ejemplo, o sea, es una tontería de polémica, pero sí tenemos que ser capaces de responder de manera ágil e inmediata a cualquier polémica y estar allí, porque eso también es marcar la agenda. Pero eso no tiene que desorientar nuestra campaña de comunicación. Mira, si tenéis en la cabeza la campaña de comunicación de Más Madrid, me gusta poner ejemplos de todos los partidos, de Más Madrid en las elecciones a la Comunidad de Madrid. Una de las cosas que yo siempre destaco de esa campaña es que los objetivos que plantearon al inicio, pasara lo que pasara, y mira que esa campaña pasaron cosas, no se desviaron en ningún momento. O sea, tenían todos en la cabeza su campaña, era su mensaje, era su público, y al final los resultados que consiguieron fue por eso. Entonces, tiene que ser la convivencia, la capacidad de adaptación a lo que venga, de responder, pero una vez que yo he salido y he estado presente en la agenda con esa intervención, con esa noticia de actualidad que ha surgido, con esa pequeña crisis, tengo la capacidad de orientarme otra vez y centrarme en mi estrategia y ponerme el calendario delante y a ver qué toca. Al menos ese es mi punto de vista. Bueno, lo que decía, ya por terminar, ya no os robo más tiempo, pero lo que decía antes Víctor de la importancia de con un contenido darle muchísima difusión, yo siempre tengo una máxima que me cuesta mucho lograr, pero dedicar el 30% de mi tiempo a crear contenido y el 70% de mi tiempo a difundirlo, a darle visibilidad. ¿Vale? O sea, con un mismo contenido tengo que exprimirlo de tal manera para que llegue a un montón de ámbitos, de formatos distintos. Al final, si somos poquitos, es la clave de poder multiplicarnos.
Bueno, pues muchas gracias a todas y muchas gracias, Verónica, por estar con nosotras. Ya has visto que ha sido un tema que ha suscitado interés. Habrá que seguir trabajando, no queda otra, porque luego vendrán las elecciones y habrá que hacerlo bien. Así que, bueno, pues anotamos en boli todo lo que hemos aprendido para luego en papel poder escribir ese plan de campaña. Muchas gracias, Verónica. Seguimos en contacto y muchas gracias a todas por asistir. Recordad rellenar el formulario. Tenéis una serie de preguntitas que hacemos un poco para ver que os vais pispando de todo lo que cuentan nuestras ponentes. Y también recordar que un poco este espacio que estamos teniendo online con varias charlas es también la antesala del encuentro presencial, así que dentro de poquito y ya la mayoría vacunadas nos vemos de forma presencial en la Escuela de Septiembre. Así que nada más, un abrazo.